Muy buenas, iglesia, Dios te bendiga, bienvenidos un día más a estas reuniones que tenemos virtualmente por toda la situación que estamos viviendo, pero es un gozo, es una alegría y damos gracias a Dios también por todas estas tecnologías, ¿no?, que nos permiten, sí o sí, aunque cada uno estamos en nuestra casa, poder adorar a Dios, poder unirnos, ¿no?, en un mismo sentir, en un mismo espíritu para adorarle, para exaltarle y también para recibir su palabra. Así que no vamos a perder más el tiempo y yo te voy a pedir que ahí donde tú estás tú puedas cerrar tus ojos, vamos a presentar este tiempo en manos de Dios y que también puedas disponer tu corazón, que te olvides del que tienes a tu lado o igual estás solo o sola, pues aprovecha, adora a Dios con todo y que el Señor también sea hablándote allí donde tú estás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Rey, gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, seguir siendo iglesia, Dios, aún en medio de todas estas situaciones que se están viviendo, Señor. Nos permites, Padre, poder disponer nuestro corazón, Señor, y adorarte sabiendo que tú estás en nuestro hogar, tú estás donde nosotros estamos, Señor. Así que en esta hora, Padre, yo te ruego que hables a nuestra vida, Señor. Queremos elevar una alabanza grata a ti, queremos elevar una adoración que alegre tu corazón, Señor. Queremos llenar tu trono de alabanza, Padre. Y también, Señor, anhelamos oír y escuchar lo que tú tienes para decirnos en este día. Por eso yo te ruego, Señor, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tocando las vidas, los corazones allí, Señor, donde están cada uno de mis hermanos, Señor, de los amigos que nos están viendo, Señor. Yo te ruego que tú te muevas con libertad, Señor Jesús, y que, Señor, si hay alguien triste, si hay alguien tal vez, Señor, cansado, Señor, físicamente o emocionalmente, que en este tiempo tú renueves las fuerzas, Señor, y seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo llenándonos con tu amor y con tu misericordia, Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Amén, pues vamos a alabar al Señor y vamos a cantar esta alabanza que habla de decirle sí al Señor, sí a su voluntad, a su corazón, a todo lo que tiene para nosotros. Así que te invito a cantarlo de todo corazón. Amén. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré, solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Dile, me rindo a ti, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Sí, Señor, así es, Señor. Queremos declarar que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Pese a lo que nos rodea, Jesús, confiamos, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón
Decimos sí a su corazón, a su voluntad, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. No te olvides que Él es soberano, pese a lo que podamos estar pasando, ya sea como sociedad, como mundo o individualmente, Él sigue siendo el Rey. Así que alábale y adórale, porque es el Rey de Reyes. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor Jesús, declaramos que tú eres el Rey de Reyes, Señor. Gracias, Que tú eres el Dios. Señor de señores, que tú eres soberano, Padre. Jesús. Que no hay nadie como tú, Señor. ¿Por qué no le adoras ahí donde tú estás un momentito y con tus propias palabras le adoras, le exaltas? Si tal vez nunca has adorado a Dios, solo dile gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú diste tu vida, Jesús, en esa cruz. Gracias. Gracias, Rey. Porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque es tu presencia, Señor. Es en tu presencia, Señor, donde tú consumes todo, Jesús. Amén, Es en tu presencia, Señor, donde tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Donde tú nos hablas, donde podemos escuchar tu voz, Señor. Oh, Jesús, te alabamos, Señor. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona
Señor. Padre, declaramos que tú eres poderoso, Señor. Declaramos que no hay nadie como tú, Jesús. Que no hay nadie que podría haber hecho lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Y por eso, Señor, elevamos esta alabanza a ti, Señor. Y te declaramos santo, te declaramos digno, Jesús. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó.
final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Oh Jesús, exaltamos tu nombre en esta hora, Rey, porque solo tú eres digno, Jesús. Te alabamos, Rey, y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Y que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres poderoso, Jesús. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Aleluya, Jesús, te exaltamos, Dios, te glorificamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te invito a que no salgas de esta actitud de adoración, de alabanza a Él, y que puedas seguir atento, atenta a lo que Dios quiere decirte ahora con su palabra. Dios te bendiga muchísimo. Muy buenas, queridos hermanos, que Dios os bendiga muchísimo. Es más, espero que os esté bendiciendo muchísimo en todo este tiempo. Después de un tiempo tan hermoso de alabanza, de un tiempo tan hermoso de adoración, vamos a continuar con esta reunión, vamos a continuar con todo este tiempo que tenemos preparado. Y quiero que podáis ver un pequeño video que tiene que ver con nuestra asociación Bethesda. Así que os dejo con este video y luego os comento algunas cositas más de Bethesda. Con la Asociación Bethesda seguimos trabajando y en este tiempo mucho más. Gracias a tu aportación en la ofrenda del kilo hemos podido atender a 43 familias, un total de 123 personas, de las cuales muchas de ellas no venían usualmente a Bethesda, pero hemos podido atenderles debido a la situación que estamos viviendo como país. Desde la Asociación Bethesda queremos darte muchas gracias porque esto lo hacemos entre todos. Si debido a todo lo que estamos viviendo estás pasando por un momento de necesidad, por favor, no dudes en contactar con nosotros. Llámanos o manda un mensaje a este número de teléfono.
Si quieres aportar o hacer algún tipo de donación, también puedes hacerlo a través de esta cuenta bancaria. Por favor, no te quedes con ninguna duda, llámanos y contacta con nosotros. Estamos para servirte. Bethesda es el brazo social del Centro Cristiano Cristo el Camino. Cuando nosotros hablamos de poder ayudar, de poder colaborar de forma social, lo que estamos haciendo es canalizar todo ese trabajo a través de nuestra asociación. Estamos atendiendo, como habéis visto en el video, a muchas familias. Estamos atendiendo no solamente familias con alimentos, sino también con otras necesidades que están surgiendo, que están llegando. Y lo que queremos hacer es seguir colaborando, seguir ayudando, seguir atendiendo todas estas necesidades. Por eso queremos orar por Bethesda. Yo quiero tomar un momento de oración, pedirle a Dios que esté bendiciendo también vuestras vidas, que prepare el Espíritu Santo el corazón para la palabra, pero también quiero pedirle y que juntos le pidamos a Dios por Bethesda. Que Dios nos capacite y nos dé la posibilidad de ir mucho más allá de lo que estamos haciendo ahora, porque la necesidad es mucha y nosotros tenemos que estar a la altura de esa necesidad. Desde luego que no podemos atender todo lo que nos llega. Es más, siempre hay unos criterios para poder atender. Cuando alguien viene, procuramos evaluar que la necesidad sea real y que no sea una cuestión de capricho. En fin, todas estas cuestiones a través de Bethesda se canalizan y lo estamos haciendo y estamos siendo de bendición porque como iglesia entendemos que es muy, muy importante también esa labor social. Así que quiero que juntos podamos orar y pedirle a Dios por esta nuestra asociación. Amado Dios y Padre Santo, en nombre de Jesús, honramos, bendecimos, alabamos, glorificamos tu nombre. Y te damos gracias, Señor bendito, por la misericordia que tú tienes, porque nos estás ayudando en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Señor, los recursos sabemos que son limitados, pero en tus manos, Señor, en tus manos hay provisión. Por eso yo te pido, Dios, que nos ayudes para poder atender a todo lo que llega a Bethesda. Entendiendo, Señor, las necesidades, comprendiendo las situaciones, sobre todo, Señor, que nos ayudes a ir más allá de lo que tal vez nuestras fuerzas puedan hacer o puedan llegar. Señor, a través de Bethesda no solamente atendemos la alimentación de algunas familias. A través de Bethesda, Señor, ayudamos a adolescentes, a jóvenes, Señor, en la nivelación, en asignaturas que les son necesarias mejorar. Estamos ahí pendientes, Señor, a través de los cursos de nivelación. A través de Bethesda, Señor, estamos trabajando y queremos, Señor, llegar a aquellos que no saben leer y escribir. Y con el proyecto Más que Palabras, Dios mío, también lo estamos haciendo. En fin, hay tanto por hacer y queremos, Dios mío, rogarte que levantes obreros para atender esta necesidad, para ser parte del equipo de Bethesda, obreros que sean capaces de dar, de servir, de atender la necesidad con gozo y con alegría. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Y también bendice cada hogar, cada familia, Señor. No me canso de pedirte por la situación de aquellas familias que lo están pasando mal, que en este momento, Dios mío, se han quedado sin trabajo. Yo te pido que abras puertas de trabajo, abre puertas de bendición, que puedan notar, Dios mío, tu presencia, los milagros. Señor, ya estamos viendo milagros económicos, Señor, que están sucediendo, milagros laborales, milagros, Señor, en cuanto a la salud, sanidades que están sucediendo. Y creemos que este tiempo, Señor, es un tiempo propicio para los milagros. Úsanos para ello. Levántanos, Señor, para ser capaces de creerte a ti, de activarnos conforme tu palabra y de ser conscientes, Señor, como hemos estado viendo, que tenemos que cruzar límites, los vamos a cruzar porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos ser de los que están al pie del cañón.
Y para ello te necesitamos a ti. Lo dejamos todo en tus manos y la palabra que va a ser predicada ahora, el mensaje, Señor, que pueda llegar a los corazones, a las vidas y que podamos juntos, Señor, entrar en esa dinámica a la que tu Espíritu nos quiere llevar. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Amén y amén. Pues así es, queridos hermanos y también amigos. Orar por Bethesda tiene que ver con el brazo social. Hacemos muchas actividades a través de Bethesda. Más que actividades, atendemos muchas necesidades. Y hay veces que nos sentimos sobrepasados por las necesidades. Lamentablemente no tenemos la capacidad de poder atender todo lo que llega. Pero sí estamos con la disposición en el corazón de poder extender nuestra mano, ayudar a aquel que lo está necesitando. Por eso ahí teníais ese teléfono. Si hay una necesidad, no dudes en ponerte en contacto con Bethesda y a través de Bethesda. Es más, estamos para ayudarte y queremos hacerlo de verdad, de corazón. Amén. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Yo quiero que podamos hoy estar meditando una palabra que tiene que ver con aquello que Dios quiere hacer con nosotros y también a través de nosotros. Sabéis que los tiempos que estamos viviendo, no tengo ya que repetirlo ni decirlo mucho más, porque todos estamos siendo conscientes de lo que está significando este tiempo que nos está tocando vivir como consecuencia de la pandemia. Un tiempo muy difícil, un tiempo complicado, un tiempo en el que, como hemos estado viendo, va a traer muchos conflictos, pero tenemos que estar preparados para atenderlos. Y como hemos escuchado el viernes, no solamente atenderlos diciéndole a dónde tienen que ir, sino nosotros asumiendo responsabilidad, compromiso, como lo hizo Pedro cuando, extendiendo su mano a ese hombre cojo, le levantó, estando él en el pórtico de la Hermosa. Pedro se iba a orar juntamente con Juan, un culto más, una reunión más, pero algo que parecía normal y cotidiano no lo fue, porque ellos tenían algo que podían dar y que podían compartir. Y lo que tuvieron, eso le dieron. Y Dios quiere que nosotros seamos capaces de dar lo que Él nos está dando. Muchas veces hablamos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y a veces nos olvidamos cuánto Dios nos está dando o cuánto nos ha dado en su momento. Por eso necesitamos también nosotros entrar en un proceso de transformación y de reciclaje. Porque todo este tiempo, toda esta realidad que nos está tocando vivir, está trayendo cambios y va a traer más cambios. Estamos viendo cómo ya no nos podemos reunir en los locales, en los templos como nos reuníamos antes habitualmente. Y esas limitaciones nos hacen tener que movernos por fe, porque no sabemos bien cómo está la gente, no sabemos muy bien cómo poder ayudarles. No podemos estar allí para abrazar cuando hay un momento de necesidad. Pero tenemos que adaptarnos, tenemos que acostumbrarnos a ello y tenemos que trabajar en pos de ello. Porque si nosotros queremos ser, como la palabra del año nos está diciendo, una iglesia transformadora, una iglesia que es capaz de darle una forma distinta a la sociedad, a la familia, a la realidad que nos toca vivir, nosotros tenemos que experimentar cambios y también transformaciones. Y este proceso que estamos viviendo es un proceso transformador. No lo tomes como una maldición, tómalo como un proceso de transformación de Dios también para nuestras vidas. Después de este tiempo van a cambiar muchas cosas. Nuestra mente se va a tener que ampliar, vamos a tener que ser más amplios de miras en muchas áreas, en muchas cosas, que antes las hacíamos de una forma, ahora vamos a tener que aprender a hacerlas de otra forma. De hecho, en este plan de desescalada, en las diferentes fases, a partir de un tiempo vamos a tener la oportunidad de reunirnos y claro, se limita primero el aforo a una tercera parte, luego se va a limitar al 50% y encima
va a haber que tener mucho cuidado con ciertas normas, ciertas pautas de higiene, de seguridad. Vamos a tener que entrar con geles, vamos a tener que usar mascarillas, vamos a tener que estar distanciados, vamos a tener que cumplir un montón de requisitos que si queremos tener una reunión los vamos a tener que cumplir. Y es un error pensar de que, bueno, esto no pasa nada, total, en junio va a terminar toda esta desescalada y se acabó. No, puede que en junio, a finales de junio, terminen las fases, terminen estas etapas, pero todo lo que haya acontecido durante todo este tiempo va a traer cambios. Hay gente que todavía sigue temerosa, que aunque tengan la oportunidad de reunirse, no se van a reunir, no van a estar allí congregándose porque van a tener miedo a que el COVID-19 le ataque, le infecte, le enferme, y van a estar condicionados. Y vamos a tener que tomar medidas. Y queremos ser testimonio y mucha gente nos va a ver y entraremos a la iglesia cuando podamos hacer lo que es el anhelo que tenemos en el corazón, claro que sí, pero entraremos allí y tendremos vecinos que a lo mejor se asusten porque no sabrán qué es lo que estamos haciendo. Y todo esto trae condicionantes y nos está condicionando. Y nosotros tenemos que ser capaces de reciclarnos para vivir este tiempo siendo de bendición a los que tenemos a nuestro lado. Por eso, si nosotros queremos realmente ser una iglesia transformadora, ser hijos de Dios que como la sal cambian la realidad, que se nota que están ahí presentes, que cuando está la sal se nota que está allí. Si nosotros queremos ser así, vamos a tener que ser sometidos también nosotros a un proceso de cambio, de reciclaje, de transformación. Nuestras mentes, nuestros criterios ya no son los mismos y no serán. Y algunos dicen, vamos a volver a la normalidad, pero algunos ya están hablando de una nueva normalidad. En realidad la normalidad no es sino tomar como correcto, como habitual, algo que debemos hacer. Es decir, después de esta pandemia habrá muchas cosas que las vamos a tomar como normalidad y dentro de 5 o 6 años ni nos acordaremos que esas cosas que hacemos son la consecuencia de esta pandemia. Yo recuerdo cuando el atentado en Estados Unidos, el 11S, el famoso 11S. Yo me acuerdo que ese atentado lo que hizo fue cambiar la política de seguridad del mundo. Antes tú ibas a un avión, podías subirte, no había problema, llevabas tu maleta, podías llevarte un botellín de agua, en fin, había ciertas cosas que se permitían y era normal. Pero a partir de eso, algunas cosas que nos resultaban normales empezaron a cambiar. A veces si llegas al aeropuerto y te hacen quedarte descalzo, te tienes que quedar descalzo porque si los zapatos suenan, te hacen unos controles exhaustivos, tienes que estar con mucho tiempo más de antelación, tienes que llevar, si llevas un gel, a lo mejor de ducha, tiene que ser de una medida, de un tamaño determinado. Y eso ahora lo estamos tomando como algo normal, pero cuando empezó eso no era normal. Estábamos todos incluso hasta asustados, nadie quería subirse a un avión, estaban preocupados, todo el mundo empezaba a temer de qué es lo que va a pasar y ha cambiado la percepción del mundo. Y esto lo que está haciendo es cambiar también esta realidad. Y llevamos diciéndolo desde que empezó este tiempo. Y nosotros tenemos que superar toda esta realidad y prepararnos. Pero hay una preparación que es personal, hay un cambio que tiene que haber en nosotros. Si queremos cambiar a otros, primero tenemos que cambiar nosotros. Y la palabra de hoy va en relación a eso. Porque cambiar a otros o cambiar otras realidades no se hace solamente desde la teoría. Y esto es claro en la palabra. Jesús no hablaba solamente de teoría. Jesús se comprometía, Jesús se implicaba.
Jesús revolucionó su mundo, revolucionó su época, revolucionó su tiempo. En 3 años y medio volvió patas arriba todo Israel, porque Jesús era alguien que lo que hacía tenía autoridad divina, pero respaldo también de su testimonio, de su vida. Querían prenderle, querían pillarle por algún lado, pero no podían hacerlo porque Jesús era impecable, no tenía pecado. Jesús perfecto, no podían pillarle por algún lado. Que estaba con Zaqueo, cobrador de impuestos, decían, ¡wow! Este se junta con pecadores. ¿Y a qué vino Jesús? Sino a acercarse al que está hambriento, al que está necesitado, al que está hundido, para romper las cadenas de los que están atados. ¿Para qué vino Jesús si no es para eso? Pero la estructura de los religiosos de la época, una estructura que no estaba siendo cambiada ni transformada, una estructura que tenían ellos de cómo debían ser las cosas, les llevaba a cuestionar y a criticar a Jesús. Y Jesús cambió la realidad y luego sus discípulos continuaron ese cambio. Y si recordáis la palabra del año, cuando en Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante, se nos habla del día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, y dice la palabra que como 3.000 personas se añadieron en ese mismo momento. Pero no se añadieron a lo que nosotros conocemos como una congregación y ya está. Ellos fueron añadidos a una nueva forma de vivir. Esos judíos que cambiaron su fe, o mejor dicho, crecieron en su fe porque antes no podían identificar a Jesús como el Mesías. Cuando lo hicieron, cuando reconocieron que Jesús era el Señor, ellos empezaron a cambiar, no solamente un cambio interno, sino que ese cambio empezó a notarse en su alrededor. Empezaron a cambiar los hábitos. Antes ellos no tenían ningún tipo de relación entre muchos de ellos, pero dice la palabra que a partir de allí ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y para un judío era muy importante la ley. Pues aquí dice la palabra, en Hechos, que ellos perseveraban también en la doctrina de los apóstoles. Se les añadió algo. No era Moisés el que hablaba, eran los apóstoles, encima contemporáneos de ellos. Ahí estaba Pedro. Y se fiaron de lo que Pedro les decía, de lo que Juan les enseñaba, de lo que los apóstoles les estaban dando. Y ese cambio, esa transformación que ellos experimentaron fue la que empezó a extenderse por todo el Imperio Romano. Y estos judíos entendieron que había algo más y que en Jesús había cambios y ellos estuvieron dispuestos a asumir esos cambios. Más adelante vemos en la palabra que en algunos casos muchos judíos no entendían muy bien por qué tenía que haber cambios, y cuando entra el evangelio entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no son judíos, ellos empezaron a preocuparse y había algunos que decían que no, que para que sean realmente salvos tenían que ser, además de salvos por la fe en Jesucristo, tenían que circuncidarse. Y empezaron a tener problemas y a inculcar problemas y enseñanzas equivocadas. ¿Sabéis por qué? Porque ese grupo de judaizantes, se les llama judaizantes, no estaban dispuestos a ser transformados. Ellos veían las cosas de una forma, ellos entendieron las cosas de una forma. Y eso que ellos entendieron es lo que realmente les condicionó. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra vida está condicionada por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros sentimos. Nuestra vida no está condicionada solamente por las circunstancias. Es más, lo que vivimos, lo vivimos condicionado por lo que nosotros somos, por lo que realmente tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y este tiempo es un tiempo que Dios quiere usar
para rompernos los esquemas. Sí, hermanos, para rompernos los esquemas totalmente. Es un tiempo donde Dios quiere mostrarnos que Él es el que edifica la iglesia. Es un tiempo donde Él quiere demostrarte a ti que cuando eres capaz de orar en el nombre de Jesús, Dios te escucha y te responde. Y algunos lo tienen muy claro, pero otros no. Porque otros han aprendido, o al menos se han incluso acostumbrado a unas pautas como que yo no puedo hacer nada, yo no puedo orar, yo no puedo ministrar una necesidad. Pero si eres un hijo de Dios, Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Y en este tiempo, Dios quiere que seamos capaces de hacerlo. Allí donde estás en tu casa, que puedas convertir tu casa en un lugar de predicación del Evangelio. No necesitas un púlpito como este. No necesitas que se te dé un lugar específico. Tú puedes predicar en tu casa. A lo mejor estás compartiendo piso, a lo mejor estás con gente que no conoce de Jesús, familiares. Pues puedes tú mismo en el salón de tu casa reunirles, hablarles del Evangelio, orar por ellos. Porque estas son oportunidades que Dios quiere que nosotros aprovechemos. Desde luego que siempre existe el peligro que alguno piense que porque Dios le usa en un momento puntual no necesita de nadie. Y eso es lo que le pasa a algunos. Algunos dicen, no, yo ya no necesito la iglesia, ya no necesito un pastor porque Dios me usó, Dios me cambió, Dios me guió para orar por una persona, esta persona se sanó, no estaba en la iglesia, estaba en el barrio, estaba en mi casa, Dios me usó. Y entonces, si Dios me usó, ya no necesito a nadie más. No, hermanos, no. Todo está en su orden. Necesitamos ese orden del cuerpo de Cristo, los ministerios. Y si Dios te ha dado un talento, a lo mejor o un don, este es el momento de poder decirle a Dios, Señor, úsame. Yo necesito ser usado, quiero ser usado, anhélalo. Y ahí vamos a empezar a transformar. Tenemos la oportunidad de transformar el mundo de nuestro alrededor. Antes la estructura era, mira, voy a hacer una campaña, vamos a organizar un momento evangelístico en la iglesia, vamos a invitar a alguien, le vamos a dar una invitación a ver si viene. ¿A dónde? A la iglesia. Ahora no puede venir. Pero estás tú ahí para hablarles de Cristo. Y eso requiere un cambio, una transformación tan grande y tan poderosa que si no la ejecuta Dios en nuestra vida, todo este tiempo nos va a frustrar. Nos va a hundir. Y Dios nunca permite las cosas a los que le aman. Nunca Dios les permite cosas para hacerles daño. Al contrario, a los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque es difícil entender cómo puede ser que me ayude a bien esto. ¿Cómo puede ser que me ayude a bien el haber perdido un trabajo? Claro que es difícil a veces entenderlo en nuestra lógica. Pero estos son momentos donde la fe se tiene que ejercitar y donde tenemos que ser transformados. Y claro, para ser transformados necesitamos esa acción de Dios. Estos judíos el día de Pentecostés fueron transformados porque el Espíritu Santo cayó, pero ellos luego tuvieron que poner de su parte. Y yo te quiero hablar hoy un poquito de eso. Yo quiero que vayamos a Efesios. En el capítulo 4 de Efesios yo quiero que leamos un pasaje de la palabra. Un pasaje que encontramos a partir del verso 17, Efesios 4, 17, que nos habla precisamente de algunos aspectos que si nosotros los tenemos en cuenta, podemos nosotros ser transformados para poder transformar. La transformación, métete esto en la cabeza, no es el resultado de la casualidad. Ha sido necesario una pandemia a nivel mundial para que muchas cosas fueran cambiadas. Y no es el resultado de la casualidad. Esta pandemia no va a pasar por la casualidad y ya está. Esto va a pasar
si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si confiamos en Dios, pero también si somos capaces de ser sabios a la hora de tomar decisiones. Y así es la vida. Por eso en este pasaje quiero que lo leamos en el capítulo 4, verso 17. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, dice la palabra, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este texto, como os decía recién, nos da algunas pautas de lo que nosotros realmente tenemos que hacer personalmente. Empieza hablando en el versículo 17. El apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia, le está diciendo: esto pido y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles. Y empieza a explicar un poquito cómo andaban los otros gentiles. Los otros gentiles, dice, andaban en la vanidad de su mente. Sí, pensaban que todo lo sabían. Aquel que anda en la vanidad de su mente se está refiriendo a aquellos que tienen ¿cómo diríamos? Ese concepto de sí mismo como que todo lo saben. Es más, gente que anda envanecidos en sus pensamientos es gente que nunca aprende nada. Y dice la palabra que ellos andaban, ¿no? Antes de conocer a Cristo, así, en la vanidad de su mente, dice, con el entendimiento entenebrecido. Es decir, nublado el entendimiento, no podían entender lo que Dios quería hacer, no podían entender por qué Dios había hecho lo que hizo a través de Jesús. Vivían ignorantes de la voluntad de Dios. Gente que no sabía lo que Dios quería. Todo eso antes de conocer a Jesús. Dice, además, que eran ignorantes, que andaban con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y dice, por la dureza de su corazón, un corazón duro. Antes de conocer a Jesús, dice, los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo, la gente dura en el corazón. Aquel que tiene duro el corazón es insensible, no le importa nada, no le da igual si la gente está bien, está mal, es insensible. El que es insensible solamente busca lo suyo. Y algunos son insensibles y siguen siendo insensibles y les da igual todo lo demás. Es más, esa realidad es la que dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo le está diciendo, es lo que en otro tiempo vosotros erais y hacíais, porque no conocíais a Jesús. Sin embargo, cuando entró Jesús en vuestras vidas, cuando Cristo Jesús entró en vuestras vidas, esto que era una realidad para vosotros, esto que era una cuestión habitual para vosotros, esto que era lo normal, lo natural, empezó a cambiar. El Espíritu Santo ha traído un cambio, una transformación. Y aunque la palabra está hablando esto en relación a aquellos que no conocían a Jesús, yo cuando leo todo esto, toda esta lista de cómo eran aquellos que no conocían o los gentiles, ¿verdad?, que no tenían a Cristo en el corazón, veo todas estas características y me hago la pregunta. Aunque esto es para aquellos que no tenían a Cristo, ¿cuántos hay que teniendo a Cristo en el corazón son exactamente igual?
Es decir, el apóstol le está diciendo, mira, esto pido y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, que no andara como los otros gentiles? La respuesta es muy sencilla. Porque la posibilidad de que ellos, aunque tuvieran a Cristo en el corazón, pudieran caer en el error de andar como andaban antes, estaba allí. Y ahí es donde empieza el cambio, la transformación, hermano. Tiene que haber un cambio de vida en nosotros. Y el cambio de vida no es el resultado de la casualidad, tiene que haber intencionalidad en nosotros. Sí, tenemos que dejar de ser de aquellos que andan envanecidos en su mente, pensando que todo lo saben. Yo he hablado con creyentes a veces que han querido hablar conmigo, me han dicho, bueno, pastor, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo, tengo que tomar una decisión, no sé qué hacer. Y cuando yo me siento, empiezo a escuchar lo que me está diciendo el hermano, la hermana, y en lugar de preguntarme o de consultar, lo que me están explicando es lo que ellos ya van a hacer. Ya la decisión la tienen tomada, ya no hay nada más que hacer. Ellos dicen, esto es lo que voy a hacer, para aquí, para allá. Y lo que tratan es de justificar esa decisión pidiéndome a mí que yo les dé el visto bueno. Y hay muchas decisiones que se toman que son muy acertadas, que yo a veces le digo, hermano, ¿para qué me dices nada si lo que estás haciendo, gloria a Dios, está muy bien? Pero hay otros, en otros casos, en otros momentos, que no están dispuestos a ceder en sus pensamientos, en sus criterios, en sus condicionantes. Somos lo que hemos aprendido. Algunos han llegado a los caminos del Señor y no se dan cuenta que han vuelto a incorporar hábitos y formas de pensar que tenían antes en el mundo. La puerta del miedo se ha abierto. Gente que, habiendo conocido a Jesús y antes vivían temerosos, llegan a Cristo, Cristo les restaura, les da convicción, les da confianza en la vida, pero con el tiempo vuelven otra vez a tener esa tendencia a seguir con el temor, a seguir con la incertidumbre. Y lamentablemente, aquellos que están en esa actitud, ¿qué es lo que pasa? Tratan de espiritualizarlo todo. Y eso no nos permite a nosotros vivir una vida diferente, distinta. Ser incapaces de aprender, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice, los gentiles tenían el entendimiento entenebrecido. Tú les hablabas de Cristo y te decían, eso es locura. ¿Cuánta gente hay que actualmente le decimos, sabes que Dios te ama? Y te dice, tú estás loco, estás como la cabra, te han comido el coco. ¿Cuántas veces nos dicen eso? Pero lo triste es que muchos, habiendo sido rescatados de esa forma de pensar y de vivir, se convierten en hijos de Dios y dicen, a ver, ¿qué me vas a enseñar tú? Están posicionados. Y claro, buscan por muchos sitios que alguien piense igual que ellos para que les dé la razón. Pero hay cosas que nosotros no las podemos sostener. En este tiempo, nosotros tenemos que aprender a ser flexibles y entender que tendremos que aprender a evangelizar. Yo ya mismo le estoy preguntando y le llevo tiempo pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer el verano que estábamos acostumbrados? Nuestra estructura decía verano, evangelismo. Carlos III, Parque Yamaguchi, diferentes lugares de predicación. Estábamos en 9 sitios a la vez en la ciudad. Y decimos, gloria a Dios. Y unos con mimos, otros con coreografías. Y yo digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? Si no nos dejan salir por causa de esta pandemia, porque estamos hablando que el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina, pues vamos a tener que aprender a evangelizar de otra forma. Vamos a tener que ser capaces tal vez de aprender a ponernos detrás de una cámara
y mandar este mensaje, el mensaje que hubieras dado, el testimonio que hubieras dado allí, en pleno Carlos III o en el parque, a la gente, a lo mejor lo vas a tener que grabar y mandárselo a todos tus seres queridos, a tus amigos, no lo sé. Pero tendremos que reciclarnos y tendremos que ser capaces de aprender. Y este tiempo tiene que ser aprovechado para eso. No podemos estar como éramos antes. Entenebrecido el entendimiento, no entiendo y no entiendo por qué a mí y no entiendo por qué tengo yo que pasar esto y no entiendo por qué no me ayudan en esto y no entiendo por esto, lo otro. Mira, este es un tiempo en el que tenemos que ser quebrantados por Dios en nuestra forma de pensar y que Dios nos renueve para poder dar lo que la gente va a requerir. Y va a requerir mucha atención. Mucha atención. Y ver de cualquier forma, de cualquier manera, ignorando, dice la palabra que hacían de todo y pasaban de todo porque ellos ignoraban, eran ignorantes de la vida de Dios. Aquel que ignora lo que Dios le agrada tiene su propio concepto y dice, no, Dios dice, pero nosotros tenemos que ir a la palabra. Este es un tiempo para conocer la palabra, para aprender. Lo que no pudiste hacer en otros momentos, hazlo ahora. Estudia, lee la Biblia. Ay, pastor, pero es que a mí me cuesta. Dice la palabra en Santiago, al que le falte sabiduría, pídasela a Dios, que Dios da abundantemente. Pero ojo, dice, no pida dudando. Dios tiene capacidad de darte la sabiduría que estás necesitando. No podemos ser como éramos antes. Vamos a tener que ser transformados. Dice que los gentiles, la dureza de su corazón habla, ¿no? Pues nosotros vamos a tener que también en un momento determinado examinar nuestro corazón. No vaya a ser que estemos duros. Y algunos se han endurecido en el corazón. Les da igual lo que pase con la iglesia, les da igual lo que pase con los hermanos, les da igual. Lo único que les importa es salvarse a sí mismo y que le atiendan a Él. Y eso trae dureza de corazón. Cuando tú no puedes ver la necesidad de los demás y solamente ves la tuya, te estás endureciendo en el corazón. Cuando tú reniegas de lo que a ti te toca vivir y te olvidas de que hay gente que lo está pasando 1000 veces peor, ten cuidado, porque te estás endureciendo en el corazón. Y un corazón endurecido no sirve a Dios. A Dios no le vale un corazón endurecido. Por eso tenemos que llegar a ser sensibles a Dios, al Espíritu, sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que pasar tiempo con Dios, que el Espíritu Santo nos riegue como esa lluvia temprana y tardía. A veces somos como terrones de piedra seca, pero cuando empieza a caer la lluvia, parece al principio las primeras gotas que caen como que se evaporan rápidamente, que la tierra lo absorbe rápidamente y parece como que no hay resultado. Y algunos están en esa tesitura. Están tan secos que le piden a Dios y empiezan a caer unas primeras gotas, pero enseguida se van. Pero Dios quiere derramar su lluvia. Y cuando tú dejas que una vez, otra, la lluvia de Dios caiga en tu vida, el corazón duro se empieza a ablandar. La tierra dura se moja, empieza a ablandarse. Y así nos pasa a nosotros. Por eso, cuando la palabra dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Yo me animo a parafrasear esto y a deciros, hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como andábamos antes. Endurecidos en el corazón, pensando que lo sabemos todo, en la vanidad de nuestra mente, insensibles, corazón duro, que ya no andemos como andábamos antes, porque este tiempo requiere una iglesia distinta. Una iglesia diferente, unos cristianos diferentes. Y tú y yo somos esos. No podemos esperar que la generación que venga haga lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Nosotros tenemos nuestros retos. Y este es el primero. Dice la palabra en este texto, porque
sigue hablando, el apóstol Pablo le sigue escribiendo a los Efesios, y dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sabéis por qué nosotros podemos tener una vida distinta y diferente? Porque tenemos a alguien que nos enseña, que no es de carne y hueso, que no cambia con las modas, que no está limitado por las realidades que nos toca vivir, que no está condicionado por el coronavirus, que no está condicionado por la economía, porque nosotros necesitamos a aquel que tiene poder para intervenir en nuestra vida. Por eso el apóstol le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, dice, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y aquí empieza a poner en tela de juicio algo. Les está diciendo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vosotros no habéis conocido a un Cristo duro de corazón. Vosotros no habéis conocido a un Cristo que no pueda enseñar, que no pueda adaptarse a las realidades. Nosotros hemos conocido a un Cristo cercano a la gente. Un Cristo que extiende su mano a la necesidad. Un Cristo que transforma vidas. Eso hemos nosotros conocido. Pero dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y aquí es donde está la clave de la enseñanza de Jesús. ¿Sabéis por qué algunos no aprenden nunca nada? Porque no oyen a Jesús. Y porque no están dispuestos a dejarse enseñar por él. Y es muy sencillo comprobar esto. Hay cosas que en la palabra de Dios están y algunos no las quieren aceptar. Cuando uno no la quiere aceptar, entonces uno está diciendo, yo no quiero que Dios me enseñe a mí nada. Al contrario, yo quiero que Dios se adapte a mi situación. Somos malos trabajadores y le pedimos a Dios, Señor, cambia a mi jefe. Cuando en realidad tendríamos que cambiar nosotros. Y el jefe, que sea como sea, si es una persona que no tiene a Cristo, amarle, bendecirle y ayudarle para que conozca a Cristo. Pero a veces no estamos dispuestos. Queremos que todo sea acorde a nuestra propia realidad. Pero hermano, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, vamos a tener conflictos, vamos a tener enfrentamientos, a veces saltarán chispas, podremos a veces equivocarnos, podremos estar en momentos de aflicción, pero hermanos, cuando nosotros aprendemos de Dios, Dios nos da una forma de vida distinta. Y el día de Pentecostés esos judíos recibieron eso, una forma de vivir distinta y diferente. ¿Sabes qué? Le oyeron a Jesús y fueron por él enseñados. Cuando hace semanas hablábamos del apóstol Pablo, alguien que fue un asesino, un perseguidor de la iglesia, ¿sabes por qué cambió Pablo? No fue por la luz enceguecedora y por el milagro que luego experimentó cuando Ananías oró por él y se le cayeron de los ojos como escamas. No, Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, y se convirtió en predicador del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque él oyó a Jesús y a la vez se dejó enseñar por Jesús. En ese mismo momento que Pablo cae a tierra, es llevado, ¿verdad?, allí a Damasco, y en esa ciudad recibe el milagro de volver a la vista. Dice la palabra que inmediatamente él compartía con los hermanos lo que le había pasado. La pregunta es, ¿qué podía saber Pablo del evangelio? Nada. Pablo lo único que sabía era lo que él había aprendido desde el judaísmo, pero que había tenido un encuentro con el Mesías, y entonces él empezó a relacionar cosas, él empezó a darse cuenta de cosas que él había estudiado que se venían a cumplir en Jesús, pero no sabía mucho más. Tal es así que tiene que venir un tal Bernabé, cogerle de la mano y llevarlo y discipularle. Le discipuló. Bernabé no solamente le discipuló, fue el consolidador, discipulador. Se pegó más de 3 años recibiendo directamente de Jesús las enseñanzas. Y luego, hasta que salió a su primer viaje, pasaron desde que conoció a Cristo entre 12 y 15 años.
aprendiendo, escuchando de Jesús, conociéndole, dejándose enseñar por Él. Y en este tiempo tenemos que aprender a escuchar a Jesús. Por eso el apóstol dice, claro, no, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por Él enseñado. Porque a veces la enseñanza no viene de Cristo. La enseñanza nosotros no la recibimos a veces como que de parte de Dios. La recibimos como, bueno, me lo dijo fulanito, menganito, mi responsable de discipulado, mi consolidador, mi consolidadora, me lo dijo, ¿y qué sabrá de la vida? Tal? Y no interpretan que lo que se le están hablando son principios de la palabra, principios espirituales. Y cuando eso falla, entonces nosotros seguimos siendo lo mismos. El refranero popular a mí me encanta. Porque dicen con unas frases sencillas lo que nosotros tomaríamos un montón de tiempo para explicar. Cuando está ese refrán popular que dice, ¡buah! Este es el mismo perro con distinto collar. A que todos entendemos lo que quiere decir. O cuando dice, es que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Lo habéis escuchado. ¿Qué están queriendo decir esos refranes populares? Muy sencillo, que lo exterior no transforma lo interior. Que un perro, aunque le cambies el collar, sigue siendo el mismo perro. que aunque una persona se ponga un hábito, no es un monje. Porque el hábito no hace al monje. Pues la corbata no hace al pastor. La Biblia, este libro que lo podemos comprar en una librería o en Amazon, ahora que te lo mandan, no hace al cristiano. Lo que hace al cristiano es la enseñanza venida del Espíritu al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios entra, cuando el Espíritu de Dios cambia y escuchamos la voz de Jesús, entonces cuando Jesús habla, entonces nosotros empezamos a aprender verdaderamente. Y Jesús habla de muchas formas. Algunos no quieren que nadie le diga nada, algunos no quieren que nadie les enseñe, pero ¿sabes? Jesús habla de muchas formas. Te habla a través de la palabra. Cuando tú vas a la palabra, identificas la realidad de la voz de Jesús, la voz de Dios. Esto no tiene duda, esta es la palabra profética más segura. Tú quieres saber lo que necesitas para tu vida, ve a la palabra de Dios. Pero también Dios utiliza gente a nuestro alrededor. Claro que utiliza gente. Utiliza gente para decirnos lo que está bien, lo que está mal, porque ya tienen una experiencia. Como Bernabé se lo tuvo que enseñar a Pablo, hasta que Pablo tuvo la madurez suficiente de poder enseñar también a otros. Pero esa es la realidad. Y Dios nos habla a través de los hermanos. Dios nos habla también con el Espíritu. Hay veces que estamos, no sabemos qué hacer y empezamos a sentir una intranquilidad y ahí está el Espíritu Santo de Dios hablándonos y esa es la voz de Dios, la voz de Jesús diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y nosotros, no sé por qué me siento tan intranquilo y porque el Espíritu Santo te está gritando no lo hagas, te estás equivocando. Y también Dios habla a través de las circunstancias, sí. Estas circunstancias Dios también las usa para hablarnos. A lo mejor algunos ahora se están dando cuenta de lo importante que es estar agarrados a Cristo, porque ahora se sienten con la fe tambalear, se sienten angustiados, se sienten desesperados, afligidos, y se comparan con otros que tienen muchísimo menos que ellos y dicen, pero ¿cómo puede ser que el hermanito tal o la hermanita cual, míralos? ¿Cómo es que viven con esa paz, con esa confianza? ¿Sabes por qué? Porque el hermanito tal o la hermanita cual aprendieron de Jesús. Y cuando nosotros si de verdad le oímos a Él y nos dejamos enseñar por Él, entonces nuestra vida puede cambiar. Por eso el apóstol está haciendo una relación entre lo que leímos al principio. Dice, todo lo que antes éramos, nosotros podemos ser de otra forma. Si en verdad somos capaces de oír a Jesús y de dejarnos enseñar por Él. Y cuando Jesús entra y empieza a enseñar, empieza a hablar, empieza un conflicto también en nuestra vida. Y ese conflicto que empieza se describe en el verso 22 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sabes lo que está diciendo? El apóstol le está diciendo, mirad, antes teníamos una vida, tenemos que cambiar esa vida, tenemos que cambiar esa forma de vivir, tenemos que ser diferentes, nuestro corazón tiene que ser diferente, pero claro, eso tiene que ser así, ¿por qué? Porque Cristo Jesús nos enseña y Cristo Jesús nos habla y Cristo Jesús es el que mantiene esa enseñanza sobre nuestra vida. Pero cuando viene la enseñanza, nos encontramos con un conflicto, como os decía recién. ¿Sabéis cuál es ese conflicto? Que hay veces que la enseñanza de Jesús no tiene cabida en nosotros, porque estamos vestidos del viejo hombre. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, da igual que tengas 30 años en el Señor. Yo no sé cómo has vivido hasta este momento. Da igual que hayas conocido ayer a Jesús. No sé cómo habrás vivido hasta este momento. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tú te tienes que despojar de un viejo hombre. Y un viejo hombre no te permite vivir la realidad de un nuevo hombre. Jesús lo explicó también cuando en el Evangelio de Mateo en un momento determinado habla acerca del odre viejo y el odre nuevo. Es imposible que haya vino nuevo en un odre viejo. Es imposible que las características de ese nuevo hombre creado según Dios en su justicia y en su verdad se manifiesten en nosotros cuando nosotros tenemos una identidad y una personalidad distinta, y es la personalidad de nuestro viejo hombre. 30 años llevo haciendo esto y ahora voy a cambiar. Toda la vida aprendí que esto era así y ahora lo tengo que hacer así, y porque yo toda la vida lo hice así. Y ahora tengo que cambiar. Claro que sí. Porque si no cambiamos, seguimos vestidos del viejo hombre. Y yo te digo que cuando termine todo esto, cuando pase todo esto, cuando vaya aconteciendo todo lo que va a ir aconteciendo, vamos a tener que estar revestidos de un nuevo hombre, ¿eh? Ya no va a valer el tema de, bueno, yo antes hacía esto, antes de la pandemia hacíamos así las cosas, hacíamos así, no. Ahora todo esto se va a ver modificado y vamos a tener que ser conscientes que vamos a tener que ser renovados como personas. Pero dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Le está diciendo que nosotros somos los que tenemos que despojarnos. Y ahí es donde empieza el conflicto. El conflicto empieza porque muchos creen que por el simple hecho de ir a Dios y orar a Dios y decirle, Dios, quítame el mal humor, quítame, Señor, el mal carácter, cámbiame el mal carácter, cámbiame el mal carácter, y por pedirle media hora a Dios que le cambie el mal carácter, va a salir de esa habitación con un carácter nuevo. ¿Sabéis por qué algunos no cambian? Porque no quieren cambiar. Por eso dice la palabra, si tú no quieres cambiar, si tú no te quieres despojar del viejo hombre, seguirás siempre siendo el mismo. Y el nuevo hombre no tendrá cabida en ti. Por eso dice, despojaos del viejo hombre. Está diciendo, mira, determínate a ser diferente, a ser distinto. Y cuando tú te determines eso, como es Jesús el que te enseña y como es Jesús el que te habla, si tú te determinas vas a aprender y te darás cuenta cómo empieza a cambiar algo en tu vida. Porque no podemos saltar del viejo hombre al nuevo hombre. Hay algo intermedio y eso es renovarse en el espíritu de nuestra mente. Muchas veces lo he hablado a esto. Nuestra mentalidad. El viejo hombre, nuestra manera de ser, nos llevaba a hacer las cosas de una forma y nosotros adquirimos unos conceptos, adquirimos unas estructuras, unos paradigmas, aprendimos a responder de una forma, los problemas eran de una manera distinta, pero cuando todo eso cambia, tiene que cambiar. Si queremos un hombre nuevo, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Y eso es renovarse en el espíritu de nuestra mente. Y algunos se resisten.
todo el mundo tiene la culpa de todo el mundo es ignorante, solamente él sabe lo que hay que hacer o ella lo sabe. Pero tenemos que ser humildes, sencillos, ir delante de Dios y decirle, Señor, en este tiempo nuevo voy a necesitar revestirme de un hombre nuevo, pero un hombre nuevo creado según tú. No creado según, no sé, algún prototipo que tenemos de prueba en el Centro Cristiano Cristo el Camino. Dice, creado según Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que cuando nosotros queremos transformar una sociedad, vamos a tener que estar dispuestos a cambiar de vida. Porque tenemos a Jesús que a nosotros nos enseña. Y cuando a Jesús a nosotros nos enseña lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer, si aprendemos de Él, entonces nos damos cuenta que hay cosas de nuestra vida que son pasadas, que son viejas, que está ahí el viejo hombre. Y que el viejo hombre está cada 2 por 3 insistiendo. Y cuando hablo de viejo hombre no quiero que pienses solamente en antes de conocer a Jesús, si eres cristiano. Cuando hablo de viejo hombre quiero hablarte también de ese tiempo como cristiano, porque a veces el tiempo nos hace tanto daño que pensamos que porque tenemos muchos años en el Señor, no necesitamos aprender nada y somos ya perfectos. No es así. Cambia nuestra mentalidad del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una mentalidad nueva, una forma distinta de pensar, una forma distinta de hablar, una forma distinta de entender el mundo, una forma distinta de resolver problemas y de atender situaciones, una forma distinta de percibir la iglesia, una manera tal vez distinta de ayudar, una manera distinta también de ser ayudados. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos que se rompa, que el odre viejo sea echado fuera, que sea dejado de lado y que podamos ser hechos un odre nuevo. Porque solamente allí, cuando venga ese odre nuevo, cuando seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, solamente ahí, en ese momento, podremos revestirnos del nuevo hombre. Es decir, que hasta que no cambie nuestra mentalidad, el nuevo hombre no va a notarse. Seguiremos siendo el mismo perro con diferente collar. Y en este tiempo Dios quiere cambiarnos. Quiere efectuar cambios. Nos está haciendo pasar por situaciones que nunca ni las hubiéramos imaginado. Estamos a veces que no sabemos ni por dónde ir. Pero no importa que nosotros no lo sepamos. Aquí lo importante es que sepamos una cosa, y es que Dios tiene respuesta para todo. Que Él no está en este momento echándose la mano a la cabeza diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con el mundo? Pobre mundo. Por culpa de este virus, de este coronavirus, pobre mundo, ya no sé qué hacer. Dios no está así. Dios tiene poder. Dios tiene poder. ¿Pensáis que un simple virus es mayor que Dios? No. Pero sí es mayor que nuestras propias fuerzas a veces o que nuestra propia realidad espiritual. Y esta situación en muchos momentos nos supera, nos sobrepasa, pero Dios dice, mira, yo quiero que transformes el mundo, yo quiero que transformes tu familia, tu casa, que tienes que empezar a tomar decisiones, a ponerte manos a la obra, a utilizar las ocasiones y las oportunidades que Dios te da para hablar, para predicar, para evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque tú antes eras una cosa, pero ahora eres otra, porque Cristo Jesús te está hablando, Cristo Jesús te quiere enseñar, y cuando eso sucede, entonces tienes autoridad para decir, cambio, esto ya lo dejo porque entiendo que ahora lo que yo hacía antes no es apropiado, no es aplicable, renovaré mi mente, renovaré mi corazón y entonces el nuevo hombre se empezará a aflorar, un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Es un reto que tenemos por delante. Queridos hermanos y amigos, tenemos un reto enorme por delante. Tenemos un reto tremendo. ¿Que cómo lo vamos a hacer? No lo sé. María le preguntó al ángel, cuando vino el ángel y le anunció de que lo que iba a acontecer, que iba a quedar embarazada. Y ella preguntó y ella dijo, pero ¿y cómo será esto? Y la respuesta del ángel fue muy sencilla. El poder del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios caerá sobre ti y Él te cubrirá y Él provocará y Él producirá aquello que te estoy anunciando. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo va a ser esto, Señor? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a hacer? La respuesta siempre es la misma. Vuélvete a Dios. Busca del Espíritu Santo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos arder en el fuego de Dios que nos lleva a llamar a las cosas que no son como si fuesen, a tener fe, a tener confianza, no andar limitado por las circunstancias que nos rodean. Y claro que duelen, claro que molestan, pero Dios, hermanos, tiene poder. Dios tiene poder. Y ahí es donde empieza a manifestarse ese nuevo hombre. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar, Dios nos quiere usar. Seamos transformados para poder transformar. Enfoquémonos en lo que el mundo necesita y procuremos pedirle a Dios que nos use para que los reciban. Si hay algo que tienes que cambiar, si hay algo que tienes que modificar, déjate enseñar por Jesús. Ríndete a Él. Utiliza los medios. Aprovéchate de los medios que tienes a tu alrededor, que Dios te está permitiendo tener desde una Biblia a la oportunidad de que Dios directamente te hable, a hermanos que están preocupados por ti. Aprovéchalo y aprende. Renuévate en tu mentalidad. Deja de pensar, porque de la misma forma que cometiste 20 veces el mismo error por pensar de una forma determinada, como no cambies tu forma de pensar, no dejarás de cometer el mismo error. Y ahí está el milagro de Dios. Dios lo puede hacer. Por eso quiero terminar este tiempo pidiéndole a Dios por vuestra vida. Pidiéndole a Dios que Él manifieste su poder, que Él manifieste su gloria, que realmente el poder de Dios sea fluyendo. Tú que me has estado escuchando, a lo mejor estás ahí en tu casa y te sientes agobiado, agobiadísimo por todo lo que estás viviendo. Pues el viejo hombre tuyo se agobiaba mucho. Pues vístete del nuevo hombre y deja que el Espíritu Santo de Dios te ayude a renovarte en el espíritu de tu mente, en tu mentalidad. A lo mejor estás allí diciendo, pero ¿qué voy a hacer yo entre cuatro paredes de este piso, de esta casa? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Que Dios te dé sabiduría. Que Dios te dé sabiduría. Pero muchas cosas podemos hacer para llegar con el mensaje del Evangelio a la gente que tenemos a nuestro lado. Señor, ¿cómo voy a hacer para atender todas mis necesidades? Deja que Dios te enseñe y fíate de Dios. Es una cuestión de fe. Por eso quiero orar por todos, para que Dios pueda obrar en el corazón, en la vida, en la mente. Que Dios pueda manifestar su gloria, su gracia. Aleluya. Es más, que si tú dices, bueno, es que yo necesito ayuda, pues mira, aquí estamos para ayudarte. Contacta. No tendremos problemas de poder atenderte. Y si podemos ayudarte, ten por seguro que lo vamos a hacer. Pero si con lo que has escuchado ya te es suficiente, ya te vale como para activarte, entonces actívate. Y hoy, ahora, este es el momento en el que Dios, aleluya, puede hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que me ha estado escuchando en este momento, en este tiempo, para que esta palabra, Señor, no sea solamente una palabra vacía de sentido y carente de poder y de unción por haber sido escuchada a través de una pantalla, a través de un dispositivo electrónico y no en vivo, sino que todo esto sea usado por ti, Señor, para tocar corazones, vidas
y que podamos ser conscientes, Señor, que tenemos que ser transformados, que no podemos ser los mismos de antes si queremos vivir realidades diferentes. Te pido que nos uses, Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos transforme, nos llene, nos cambie, Señor, que podamos entrar en esa dinámica de unción, de poder. Señor, no queremos el viejo hombre. Si este viejo hombre, este hombre que tenemos, Señor, no vale para nada, no sirve, no está actualizado a los tiempos y a las necesidades, Señor, ayúdanos, queremos revestirnos del nuevo y para eso, Señor, cámbianos, ayúdanos a que nuestra mentalidad sea cambiada y transformada. Sabemos que tú puedes hacerlo, Señor, que todo lo que tenemos del pasado, Señor, y que nos perjudica y que nos frena, yo te pido que lo quites. Te pido que quites, Señor, aquello que está siendo un freno en la vida y en el corazón de algunos. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito y has puesto tus ojos sobre nosotros, Señor, en un tiempo tan difícil. Tú estás confiando, sigues confiando en tu iglesia. Y nosotros, Señor, no te queremos fallar, no te queremos defraudar. Úsanos. Usa y bendice a los jóvenes, a los niños. Usa, Señor, a estos niños, Señor, que son tremendos en tu presencia. A los Judariac, Señor, bendíceles grandemente. Señor, que todo lo que hagamos sirva para que tu gloria se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ha llegado el momento de terminar. Ha llegado el momento de despedirnos. Y quiero desearos que Dios os guarde, os bendiga tremendamente. Y vamos a despedirnos con un cántico, con una alabanza, con una adoración a nuestro Dios. Espero que puedas disfrutarla y que no te olvides que aunque estamos a distancia, seguimos siendo parte de lo mismo, el mismo cuerpo de Cristo. El Espíritu es el que nos une. Son tiempos donde la visión, donde la unción, donde la presencia de Dios tienen que ser más fuertes que nunca, porque ya no es el local lo que nos une, lo que nos convoca es el Espíritu. Que Dios os bendiga muchísimo. El miércoles, no os olvidéis, 7:30, oración y clamor. Que Dios os bendiga. En mi vida ha sucedido algo muy especial. Comprendí lo que dice el Señor. Y Él te dice, si le abres tu corazón a Él, Él te da una vida nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva, nueva. Yo tengo vida nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva, nueva. Yo tengo vida nueva. En mi vida ha sucedido algo muy especial. Comprendí lo que dice el Señor. Y Él te dice, si le abres tu corazón a Él, Él te da una vida nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva, nueva. Yo tengo vida nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva, nueva. Yo tengo vida nueva. Aleluya, sigamos viviendo en esa vida nueva que solo Cristo nos puede ofrecer. Dios te bendiga muchísimo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.
eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. Grandes cosas vienen ya,